Entonces pueden ir a buscar talla baja en cualquier libro que utilicen les va a ser útil. Pero eso no viene a que yo les diga eso. O sea, el chiste de que yo esté parada aquí es de que yo les pase lo que yo hago. Que tengan un poco de mi experiencia en la práctica y que esto lo puedan aplicar. Pueden buscar este tema en otros lados, pueden encontrar clasificaciones diferentes, etcétera. Cualquiera de esas es buena, siempre y cuando lo que les enseñe aquí lo aprendan a hacer bien, entonces mejor pongan atención. Como dice aquí, el crecimiento es un proceso biológico que no solamente es pesar, medir al paciente y decir está chiquito o no está chiquito. El crecimiento depende de muchísimos cambios morfológicos y funcionales que no solo son la ganancia de estatura, sino la capacidad de funcionamiento. Si yo les digo, este niño está creciendo bien, ustedes me dicen sí porque mide bien, pero va pésimo en la escuela, pues no, al final no está creciendo bien, ¿ok? El crecimiento implica muchas otras cosas además de la estatura. Existen varios factores que nos determinan qué tanto vamos a poder crecer. El primero de los factores es el factor genético. Ya sabemos que el 80% de la estatura que nosotros vamos a tener la determina nuestra herencia genética, mamá y papá. Este es el potencial máximo de crecimiento y qué tanto voy a crecer en cuanto a velocidad. Obviamente las personas altas tienen unas velocidades de crecimiento más fuertes que las personas que somos bajitas. ¿Okay? Este factor genético es una controversia entre varios endocrinólogos si podemos superarlo. O sea, si yo estoy determinada a crecer unos 60, si pueden llevarme a un 80, ¿no? En mi opinión eso no es posible, contra los genes no se puede ir. Entonces, para este asunto en cuanto a hormona de crecimiento, viene muchísima gente a decirnos quiero hormona de crecimiento porque quiero ser más alta. No, pues yo también. O sea, a mí también me gustaría ser más alta y ¿qué creen? Pues ni modo, ¿no? Entonces, sí existen factores que van a influir en este potencial genético. El siguiente son los factores permisivos, que son los que van a hacer que se exprese adecuadamente estos genes. ¿Cuáles son estos permisivos? Pues los nutricionales, ambientales, económicos, higiénicos. Estos sí le pueden tomar fotos si quieren. Los factores reguladores son aquellos que van a permitir que los genéticos y los permisivos tengan un mejor potencial. Esas son las hormonas. Esas hormonas no son iguales en todo el transcurso de la vida. Depende de qué edad tengo para saber qué hormona voy a utilizar. Y por último, el factor realizador, que es el órgano diana. Alguna vez llegó una persona y me dijo, órgano diana es el corazón. No, el órgano diana es aquel en donde se hace el efecto. En este caso es el hueso. Yo puedo tener esperado unos 60 porque mis papás me heredaron eso. Yo puedo dormir perfecto, puedo comer perfecto, puedo tener mis hormonas perfectas para mi edad, pero mi hueso tiene acondroplasia. No hay manera de que yo crezca aunque quisiera, ¿ok? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, hablando de las hormonas, vamos a dividirlo en 4. Ya ven que a los pediatras nos encanta dividir todo, ¿verdad? Entonces, lo primero es la etapa fetal, luego está la etapa de la infancia, que es hasta los 3 años, luego viene la etapa de la niñez, que es de los 3 aprox a los 10, y después viene la etapa puberal. Fíjense que en la etapa fetal, las hormonas que intervienen influye la placenta. Son principalmente factores de crecimiento placentario. ¿Por qué? ¿Ustedes ya fueron a ver que nazcan bebés? Sí, no. ¿Quién dijo usted? ¿Alguien más? Bueno, algunos que ya fueron. Bueno, se van a acordar de mí, por favor. Cuando nazca un bebé pequeñito, lo primero que vamos a preguntar es cómo está esa placenta. Si tiene una placenta chiquita, calcificada, pues obviamente esos factores no se dieron adecuadamente y por eso ese bebé creció poquito. Entonces, interviene ahí el crecimiento por el tamaño de la placenta y la capacidad de esa placenta. Obviamente, si la mamá come mal, pues esa placenta no pasa, cosas. Y la insulina, ¿alguien que me pueda dar un ejemplo? Piénsenlo. Por ahí debe de dar una información ahí guardada en algún lugar. Alguien que nazca con
con un peso diferente dependiendo de la insulina. Fíjense bien. ¿Diabetes quién? Gestacional, correcto. La diabetes gestacional o las obesas hacen que tengan factores similares a la insulina o insulina aumentados, o sea, el bebé tiene su producción. Entendamos que yo estoy gorda, bueno, no es un ejemplo, pero aparte lo pongo en práctica, ¿verdad? Yo estoy gorda y entonces tengo un embarazo. Yo hago que mi bebé produzca más insulina, ¿ok? El bebé es el que está produciendo más insulina. Y entonces ese bebé con esos factores de crecimiento similares a la insulina y la insulina crece más. Y entonces llegó a pesar 4 kilos. Cuando nace, ¿cuál es el riesgo más grande? Si tiene mucha insulina. Que le pase ¿qué a la glucosa? Que le baje la glucosa porque tiene mucha insulina. ¿Sí me expliqué? Niños grandotes, ojo, ¿ok? Y entonces el riesgo más alto es hipoglucemia. ¿Me expliqué? Sí, muy bien. Luego en la etapa de la infancia sí interviene la nutrición y después la hormona de crecimiento y su efector, que es el IGF-1. Esto lo platicamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Ya no se han de acordar nada, ¿verdad? Pero acuérdense que el efector de la hormona de crecimiento es el IGF-1, que es el que se va al hígado, se produce IGF-1 y ese es el que hace el efecto en el hueso, ¿ok? Entonces, hormona de crecimiento, el IGF-1 y posteriormente hormonas tiroideas. Ojo, les estoy diciendo que es antes de los 3 años, ¿ok? Entonces, si yo tengo un niño que nace con una deficiencia congénita de hormona de crecimiento, lo voy a ver aquí. Luego, son niños chiquitititos. Es que vengo, una mole de este vuelo, es que vengo porque quiero hormona de crecimiento. Deficiente no, ¿verdad? Porque ya pasó esta etapa sin dar manifestaciones, ¿ok? Luego viene la etapa de la niñez, factores genéticos, ahí es donde empieza a actuar realmente la herencia que teníamos, la nutrición, y ven cómo cambió las hormonas tiroideas. Fíjense bien, yo puedo tener un niño con hipotiroidismo congénito, ahí les voy a sacar un poco del esquema que les han enseñado, que el hipotiroidismo congénito todos tienen retraso mental, eso no es cierto. Hay unos que pueden tener una cantidad de hormonas tiroideas suficientes para pasar esta etapa, pero que ya no son suficientes para esta etapa porque aquí es donde hacen más las hormonas tiroideas. Entonces yo puedo tener un chavito de 6, 7 años que se empieza a estancar porque tiene hipotiroidismo. ¿Sí me expliqué? ¿Sí vamos bien? Sí. Okay. Y por último, la hormona de crecimiento. ¿Por qué esto es importante que entendamos esta parte de factores genéticos y nutrición? Porque en los primeros 3 años de vida, el niño se va a colocar en el carril que le corresponde familiar. Ahorita se los voy a enseñar con figura. Todos los bebés deben nacer pesando lo mismo. No importa si su mamá mide 1,40 o si su mamá mide 1,80. Las mamás de 1,80 no tienen bebés de 4,6 kilos, ¿o sí? ¿No? Igual todos como por ahí de 3, ¿no? Todos 800. Todo menos de 2,500 no nos gusta, todo más de 3,500 no nos gusta. Entonces, así sean grandotas o chiquitas, el bebé nace pesando lo mismo. Y en los primeros 3 años se coloca en su carril familiar, ¿ok? Eso se le llama cacho. Si yo tengo un niño, por ejemplo, mi hijo, el primero de mis hijos, pesó 2,140 kilos. Imagínense, ¿de qué tamaño estaba esa placenta? Así. ¿Por qué estaba así? Porque estoy vieja, porque soy médico, porque como de la fregada, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O sea, todo le dio la madre a mi pobre criatura. En los 3 primeros años, ¿qué hacen los pediatras? Ustedes ven un niño de 2,100 y los pediatras ya dale fórmula, ¿no? Ya que suba de peso. No, espérate, aguanta. Tenemos 3 años para hacer el cachorro, con calma. No corre prisa. Es más, si lo hacemos que corra, tenemos factores de riesgo para desarrollar enfermedades. ¿Sí me expliqué? Digo. Por ejemplo, si en la etapa de infancia no entra todavía con los factores genéticos, podrían como
quedar fuera o venir fuera si eres un gordito. O sea, si nació gordote, mide 54, pues es un niñón, ¿no? Pero viene arriba de las rayas y en los 3 primeros años se debe de colocar en su carril familiar. Por fuerza siempre. Siempre. Si no se coloca en carril familiar, estamos ante un problema. ¿Correcto? Y por último, la etapa puberal. En la etapa puberal vienen los factores genéticos, nutrición, pero las hormonas sexuales son más importantes que la hormona de crecimiento. Por eso a mí me llama la atención que todo el mundo quiere ponerse hormona de crecimiento. Espérate, o sea, ¿en qué etapa estamos? ¿Te ayuda o no te ayuda la hormona de crecimiento? En mujeres, estrógenos, en hombres, testosterona, y entonces esas son las encargadas de dar el crecimiento final. Durante la pubertad viene un periodo que se llama estirón puberal. Ese estirón puberal lo causan las hormonas sexuales. ¿Quién cierra más rápido? Fíjense la pregunta, ¿eh? ¿Quién cierra más rápido los cartílagos de crecimiento? Fíjense, asocia. ¿Estrógenos o andrógenos? Andrógenos me estoy refiriendo a testosterona. ¿Por qué? Las mujeres dejan de crecer antes. Muy bonito. ¿Sí? No es que las mujeres dejen de crecer y ya nos apreciamos eso. Volvemos a lo mismo de cómo llegamos a mi casa. ¿Se acuerdan cómo llegamos a mi casa? Sí. Que si ustedes me preguntan cómo llegan a mi casa y les digo, sales de aquí, agarras para allá y luego tocas en mi puerta, la respuesta es correcta, pero no está bonita. Nosotros tenemos que ser un poquito más allá, ¿no? Entonces las niñas crecen más rápido, se desarrollan antes y se dejan de crecer antes por culpa de los estrógenos. ¿Sale? Los estrógenos cierran primero los cartílagos de crecimiento. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Sigo picándole su madre. La talla baja se define como aquella talla por abajo de 2 desviaciones estándar de la media. Esto está padrísimo, se oye bien bonito, pero nunca usamos desviaciones estándar. O sea, la verdad es que las desviaciones estándar están en chino sacar las desviaciones estándar. La verdad es que está difícil. Pero sí pueden decir que es inferior a la percentil 3. Eso sí, lo pueden ver en las gráficas. Hay gráficas que tienen ya desviaciones estándar, ahorita les vamos a ver, pero en realidad lo más práctico no es eso, ¿ok? Obviamente pueden sacar score Z y cosas rarísimas que ni los pediatras entienden. Quiero que vean, todos estos son razones por las que alguien podría tener talla baja. Está en chino aprenderse esto, ¿no? O sea, ¿quién se aprende eso? O sea, niños, ¿no? Ni aunque me dedique a esto, me aprendo esta clasificación. Está súper complicada, por eso les vengo a dar mi opción para que la puedan ustedes aplicar. Lo primero es un grupo que le vamos a llamar variantes normales. En realidad, este término ya dejó de usarse, pero sigue siendo como muy clarito para pensarlo. Estas variantes normales ya sabemos que no son normales, que en realidad no es una variante de la normalidad, pero queda muy claro porque son dos, una cosa que se llama talla baja familiar y otra cosa que se llama retraso constitucional o retardo constitucional del crecimiento. Si yo tengo una mamá que mide 1,40 y un papá que mide 1,55, pues mismo que mide 1,80, eso es una talla baja familiar. O sea, en realidad no debería ser normal que tuviera una mamá de 1,40 y un papá de 1,50, ¿sí me explico? Pero al final no es que esté creciendo mal, estoy creciendo donde me toca, es culpa de la vida, ¿no? Retardo constitucional del crecimiento, niños que maduran más lentamente que el resto de sus compañeros. Las mujeres nos vamos a acordar, los hombres nunca se acuerdan de nada, pero bueno, las mujeres nos vamos a acordar que teníamos un compañero en secundaria, chiquito, así que todos y de repente en la prepa llegó así de este tamaño y echó un porro, ¿no? Porque así me pasó a mí. Yo dije, hola. ¿Qué pasó? Eras pequeño. Bueno, deberán recordarse que teníamos un compañero así, que de pronto se dio un estirón de la nada. Ese es un retardo constitucional. Todos ya andábamos acá, ya crecidos, digo yo desde hace mucho, ¿verdad?
crecimos muchísimo, pero estos se atrasaron en crecer. Esos son un retardo constitucional y los vamos a ver. Tienen ciertos criterios estas variantes normales. Ustedes no pueden hacer un diagnóstico nada más por típico. La gente siempre dice, espérate, ahorita se estira. No, esto no se puede hacer diagnóstico así así. Tiene que hacerse un diagnóstico bien hecho y cumplir los criterios. Los criterios para talla baja familiar es el antecedente familiar de tener talla baja, estos papás pequeñitos, que la velocidad de crecimiento se estanca en los primeros 2-3 años, que al final la velocidad de crecimiento es normal durante el interrogatorio y la maduración ósea, que se ve con una cosa que se llama edad ósea, es normal. Les voy a pasar esto primero para que ustedes me puedan entender lo demás, ¿ok? No podemos tener signos y síntomas de ninguna otra enfermedad, peso normal al nacimiento y proporciones normales, ¿ok? El retardo constitucional tiene retraso de la velocidad en la infancia, pero más en la adolescencia, a comparación de sus compañeros, de la población. Hay historias de restricción del crecimiento, de retardo constitucional. Por ejemplo, el papá es muy común, es que a mí me pasó lo mismo, ¿no? Entonces, o la mamá que menstruó a los 15, ¿no? La talla final es acorde a la genética, no hay signos y síntomas de enfermedad, peso normal al nacimiento y proporciones normales. Vamos a entender lo que les estoy diciendo. Fíjense, en esta gráfica de este lado, la de este lado, ustedes van a ver los puntitos que van abajo de la última raya, ¿cierto o no? Acuérdense que nos encantan las rayas a los pediatras, ¿ok? Entonces, esa última raya es la percentil 3, que no de esa raya. De esta raya me refiero, ¿ok? Entonces, vamos abajo, 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 abajo. Todo el tiempo hemos ido abajo, pero si ustedes se fijan, paralelo a la línea, ¿cierto? Esto que ustedes ven aquí son los Tanner de la pubertad. El Tanner 2 empezó a los 12 años, o sea, una pubertad prudente a los 12 años. Y la edad del hueso es un triangulito que ven aquí, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí. Este triangulito va acorde a su edad. ¿Y en dónde acaba? En esta rayita que es la talla blanco familiar. Vamos a repetir los criterios que acaban de apuntar. Tiene una talla con herencia baja, una velocidad de crecimiento constante y normal, una maduración ósea normal, una pubertad ósea normal y no tiene signos y síntomas de enfermedad. ¿Me expliqué? Sí. Un niño nada más que crece por abajo de las líneas. Punto. ¿Me expliqué? Sí. ¿Dudas hasta ahí? No. ¿Dudas hasta ahí? No. ¿Dudas hasta ahí? No. Ay, pero yo tengo más huevo que yo soy más vieja. Bueno, en este lado, fíjense dónde está la talla blanco familiar. La talla blanco familiar está en la raya del medio. ¿Ya se fijaron? En la del medio. ¿Dónde viene creciendo este niño? Abajo de esa. Como quieran, no está salido de las gráficas, pero sí está abajo de lo que le corresponde. Si yo tengo 4 centímetros abajo de la talla blanco familiar o del carril familiar, ya se considera una talla baja, ¿ok? Está por salir el consenso que acabamos de hacer de talla baja, entonces todo esto viene ahí lo podemos leer. Bueno, entonces viene creciendo por abajo, por abajo, por abajo, pero la pubertad, ¿cuándo empezó? ¿Ya vieron? Tardísimo. ¿Ya vieron? ¿Y dónde está la edad ósea? Atrasada. Pero miren el estirón que da. Un estirón tan fuerte que es capaz de cruzar las líneas. Obviamente deja de crecer más tarde que sus compañeros. Los chavitos están dejando de crecer a los 14 y él sigue a los 16, sigue en pleno estirón. ¿Ok? Entonces, esto es un retardo constitucional de crecimiento. ¿Me expliqué? Entonces, ya tenemos aquí varias cosas en información. Ya sabemos dónde va la talla blanco familiar. Ya sabemos cómo escribir una edad ósea. Ya sabemos que debemos de fijarnos cómo se marca la pubertad. ¿Cierto o no? Cierto. Bueno, gracias. Ya me contesta.
Bueno, luego vienen los trastornos primarios, algo con lo que realmente ya tengo que pudo haber hecho que yo tuviera una alteración en el crecimiento. El primero de ellos va a ser las displasias óseas, ahí entran enfermedades metabólicas, anormalidades genéticas y la restricción del crecimiento intrauterino. Displasias óseas, lo que tenemos que hacer, lo correcto sería medir los segmentos. Nosotros tenemos que medir el segmento inferior, el segmento superior y la brazada. Y entonces decir que si está proporcionado o no proporcionado. Esto hay tablas para decir según la edad, porque nos encanta dividir las cosas por edades, y entonces eso está dificilísimo que se lo aprendan y no pretendo que ni siquiera lo hagan. Lo que tienen que saber es que entre más pequeños somos, la cabeza es más grande, por eso se les va la cabeza en la cubeta. Se ahogan en las cubetas, ¿sí? De verdad, se ahogan en las cubetas porque se les va la cabeza, ¿ok? Porque pesa más la cabeza. ¿Sí sabían eso o no? Se les pesa más. Bueno, se me queda viendo aquella con cara de... ¿Quién ahoga? Bueno, entonces la cabeza es más grande conforme son pequeños y va perdiendo tamaño a comparación del resto del cuerpo, ¿ok? Pues si ustedes saben eso y van a desvestir a un bebé, entonces lo único que quiero que vean es a ojo de buen cubero si está proporcionado o no. ¿Cómo ven a este bebé? Se ve raro, ¿no? Se ve, detrás se ve rarito, ¿o no? Esto se le ve muy largo o esto se le ve muy corto, ¿no? O tiene cortos los brazos y las piernas o tiene largo el tórax. Esto está desproporcionado, punto. Una vez que está desproporcionado, esto ya no lo pueden ver ustedes como médico general, ¿ok? ¿Cierto? Sí. A ver, ¿qué opinan de esta señora? ¿Cómo la ven? ¿Proporcionado o desproporcionado? ¿Qué importa si son rizomélicas y mielomélicas y la... O sea, ¿eso qué? Realmente eso quién lo usa. O sea, el chiste es, a ver, lo tengo que abordar diferente porque está desproporcionado. Si ustedes se fijan, se ve clarito que su segmento inferior es corto, que esta tarde es larga, ¿no? ¿Qué opinan de estos niños? ¿Cómo los ven? Bueno, no. Raro, ¿no? Por lo pronto raro. ¿Proporcionado o no? No. Las piernas están chuequitas, ¿no? De entrada eso no es normal. Fíjense cómo parece que de aquí para arriba está normal y de aquí para abajo como que no, ¿verdad? Fíjense, si le ponen una raya aquí no parecería que tiene una normal. O sea, el segmento de abajo está corto o raro o flaco, ¿no? No está proporcionado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué opinan de estos dos? Las piernas que están, de entrada están como raritas, dobladitas. Este tiene como las piernas demasiado largas, ¿no? Como que se ven demasiado arriba, ¿no? Y luego están como panzoncitos, ¿verdad? Y luego como que la carita rara, ¿no? Lo mismo acá. Extremidades largas. Un tórax muy corto y como muy, ¿no? Extremidades largas y una panzota. Entonces, estos son enfermedades metabólicas. Básicamente, en el instante que ustedes vean un desproporcionado, eso ya va para otro lado, ¿ok? ¿Cómo ven este niño? Una cabezota. ¿Qué más? ¿Cómo ven los brazos? Como largos o demasiado flacos, ¿no? Tal vez no sean tan largos, pero sí están demasiado flacos, ¿no? Como que parecería que estaban bien, pero como raras, ¿no? Y luego está como rarito, como aquí poquito y acá como muy panzón, ¿no? ¿Qué opinas de este? También, ¿no? Están muy largos los brazos, ¿no? ¿Ya vieron? La postura es rara, todo eso es desproporcionado y eso va para otro lado. Esto es una alteración primaria de algún lado, ¿ok? Una de las
alteraciones primarias que tienen que tener en cuenta es esta cosa que se llama síndrome Turner. Acuérdense que vimos ahí que también eran alteraciones genéticas, ¿no? El síndrome de Turner son niñas que tienen cariotipo 45X0 principalmente. Acuérdense que para que yo pueda tener un ovario, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, para que yo pueda tener un ovario de buenas características, yo tengo un 47XY, ¿ok? Por el simple hecho de tener un Y, se supone que yo tengo un gen que se llama SRY, que hace que yo tenga, a grandes rasgos, un testículo, ¿cierto? Una niña 46XX, ahí nadie me dice que tendría de como no tiene un SRY, entonces tiene un ovario. ¿Sí? ¿Me expliqué? A grandes rasgos es la formación de las gónadas. Pero es muy importante que para que yo tenga un ovario de características normales, tenga que tener 2X. Si no tengo 2X, ese ovario no está bien. Ese ovario está chafa. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo, porque tengo un cariotipo 45X0, no tengo características de niña, pero no tengo un ovario de buenas características. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, a eso se le llama disgenesia ovárica. No funciona ese ovario. ¿Y no funciona en qué? ¿En estar ahí? No, en producir estrógenos. Y entonces, si no tengo producción de estrógenos, lo más importante es que el crecimiento se va a ver afectado en qué etapa. Ah, miren qué lindo. ¿Ven? Ya acabamos. Ya saben todo. La velocidad de crecimiento se estanca después de los 2 primeros años. No tendría por qué estancarse al principio, que tiene que ver con la hormona de crecimiento. ¿Están de acuerdo? No tendría por qué moverse si todo lo genético viene después. ¿Están de acuerdo? Y se estanca peor cuando es el brote puberal, porque no hay estrógeno. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Se puede compensar con la administración de estrógenos un poco? Se debe de. A eso voy. Entonces, la talla promedio en nuestro país es 1,34. 1,34 es chiquitita, chiquititita. Por eso tenemos que dar tratamiento adecuadamente. Tiene ciertas características fenotípicas, tienen unos ojitos separados con epicanto, tienen una boquita invertida, tiene implantación baja de pabellones, tiene un cuello alado. Fíjense cómo no está tan marcado el cuello alado, o sea, eso que vienen en los libros son rarísimos. Tienen cubitus valgus, fíjense cómo, ¿ya vieron que se ve desproporcionada? O sea, de entrada, no acaba de, no te acaba de convencer que esté bien proporcionada, como que parecería como, no sé, como muy cuadrada de aquí, ¿cierto? Tiene acortamiento del cuarto metacarpo, ¿no? Tiene la boquita invertida, la implantación baja de pabellones, el cuello alado. Y entonces, esta gráfica que ven acá atrás, los puntitos negros, es la gráfica de velocidad de crecimiento. Nosotros crecemos mucho en los primeros 2 años, luego nos estancamos en la etapa escolar, crecemos como muy parejito cada año, y después viene un estirón rápido en muy poquito tiempo. Los niños con síndrome de Turner y los niños con síndrome de Noonan no hacen estirón puberal, ¿ok? Y ese es un problema. ¿Dudas hasta ahí? No. Hablo del tratamiento. Las niñas con síndrome de Turner se tienen que sustituir lo más pronto posible con la hormona de crecimiento. La literatura dice que lo más pronto, o sea, incluso antes del año de edad. O sea, nada más que crece en nuestro país, las niñas llegan a los 13 años porque no han menstruado. Obviamente así, de este tamaño, ¿no? Entonces hay que hacer diagnósticos tempranos. Una niña que no crece y que están viendo que nomás no levanta y que está medio rarilla, hay que mandarla porque puede ser un tóxico, ¿ok? La otra versión de alteraciones primarias es la restricción del crecimiento intrauterino. Lo que hablamos hace ratito, estos niños que nacen por debajo de 2
500 como generalidad. Hay gráficas, obviamente depende de las semanas, nos encanta dividir las cosas. Esa la googlean y ahí viene la gráfica de cuando sí tienes restricción según las semanas de gestación, pero en general 2,500 por abajo te debe de llamar la atención, ¿ok? Podemos tener causas permanentes o causas que puedan recuperarse. Obviamente, si yo tengo una niña con alguna alteración, por ejemplo, Turner nace normal, pero vamos a pensar que tiene un Turner, pues eso no se lo voy a poder quitar. Así nació y ya está. Luego, si tuve infecciones fetales, sífilis congénita, varicela congénita, pues nacen obviamente con menos peso, pues eso ya no hay cómo recuperar. Tóxicos, obviamente medicamentos, etc. Luego viene la recuperación posterior al nacimiento en aquellos pacientes que tuvieron, por ejemplo, un espacio inadecuado. Los niños que tuvieron gemelos, pues al ratito se recuperan. ¿Cuánto tiempo tenemos para recuperarlos? 3 años. 3 años, que es el catch-up, ¿ok? No tenemos que hacerlo rápido, ¿ok? Tumores intrauterinos, si hay un mioma, por ejemplo, si hay desnutrición. O sea, mi hijo se recuperó en los primeros 3 años, ¿no? No tendría por qué seguir siendo pequeñito. Y eso es lo que hay que vigilar, que sí recupere si la razón era algo que podía compensarse después del nacimiento, ¿ok? Como les decía, la gráfica según pesos y tallas. Y ojo, esto es muy importante. Existe una cosa que se llama hipótesis del fenotipo ahorrador. Ya no se le llama programación, pero al final es una programación metabólica y cerebral. Los niños que nacieron pequeñitos, que estuvieron mal alimentados o desnutridos sin útero, están acostumbrados al starving, me explico lo que quiero decir, a la hambruna, ¿no? O sea, si yo me voy a una cueva a hacer meditación y me tienen tomando té, cuando regreso lo único que me quiero comer es una vaca, ¿no? Eso es lo que está pasando con estos bebés. En cuanto nacen, sí hay factores que permiten ganancia de tejido adiposo y entonces enfermedades metabólicas a largo plazo. Por eso es muy importante que a estos niños se les haga un catch-up adecuado y no se vayan más rápido, porque entonces les estamos dando exactamente lo que estaba pidiendo el cuerpo. Más calorías, más ganancia de tejido adiposo. ¿Ok? ¿Dudas? No. Hay muchísimos factores que pueden condicionar una restricción del crecimiento intrauterino, maternos, fetales, uterinos, etcétera, ¿no? Obviamente esto no tiene ni caso que se lo hagan, nada más es que lo lean. Y como les decía, pues las consecuencias a corto plazo, pues obviamente que tengas un bebé con prematuro, que tengas sufrimiento fetal, muerte fetal, aspiración de meconio, una mala transición, etcétera, ¿no? Pero sobre todo los que son a largo plazo, y a largo plazo son problemas metabólicos principalmente. Tienen mucho más riesgo de diabetes, más riesgo de hipertensión, más riesgo de Alzheimer, más riesgo de obesidad, más resistencia a la insulina. Entonces hay que evitar como de lugar que nazcan bebés pequeñitos. Y eso lo hacemos con mamás bien nutridas, ¿no? No mamás que se dedican a la medicina. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿Por qué aumenta el riesgo de Alzheimer? Pues es riesgo. Igual que de diabetes. ¿Vale? ¿Dudas? Vamos a las secundarias. Ahora sí, lo que ustedes quieran, todo lo que se les ocurra. Todo. A ver, denme enfermedades cardíacas. Soplos que tengan cardiopatía de por medio. Hay soplos fisiológicos en niños. ¿Qué más? Hipertensión pulmonar, hipertensión arterial si eres obeso. ¿Qué más? Cualquier cardiopatía. Respiratorias. Asma, neumonías, tuvo un cuadro de bronquiolitis, todo lo que a ustedes se les ocurra. Infecciones gastrointestinales, parásitos, alergia a la proteína de la leche de vaca, reflujo, lo que quieran. Recuerden que lo más sacrificable en el niño es la talla. O sea, lo primero que voy a sacrificar
sacrificar, antes de todo, va a ser la talla. Un niño que no está creciendo bien, algo trae, mientras no sea una variante. Norma, algo tiene, algo le está pasando a ese niño, porque tuvo que sacrificar lo único sacrificable en su cuerpo, que es la talla. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? No. Y por último, las causas endocrinas. Ahí viene también las nutricionales, ahí viene que si no está durmiendo bien, que si no hace ejercicio. Recuerden que la base del crecimiento son sueño, alimentación y ejercicio. Y obviamente todo lo demás, ¿no? Pero bueno, dentro de las causas endocrinas, la deficiencia de hormona de crecimiento, el hipotiroidismo, alteraciones en la pubertad, hipocortisolismo, que ya lo vimos, diabetes, hipopituitarismo. ¿Cómo ven este niño? ¿Proporcionado o no? No. Algo tiene, ¿verdad? ¿Okay? Fíjense, en realidad su proporción no es mala. Lo que pasa es que está demasiado panzón, ¿sí? Y su carita no está normal. Se le llama cara tosca. Este es el verdadero cretinismo que ya lo vemos, bendito sea Dios. Este es un niño con hipotiroidismo muy, muy mal diagnosticado. ¿Okay? ¿Qué le ven a este niño? ¿Lo ven proporcionado o no? No. ¿Qué le ven? Está muy gordis, ¿no? Sí. Panzoncín. ¿Y las patillas? Ah, flacucha, ¿va? Patita flaca y panzón, aguas, no va a ser un cushy. ¿Ok? ¿Sale? Eso es un cushy. Miren el cachetito, ¿se acuerdan del cachete bajo del que hablábamos alguna vez? Sí. Este es un niño con deficiencia de hormona. En realidad, este no es un niño con deficiencia de hormona de crecimiento, pero bueno, básicamente, como se ven los niños con deficiencia de hormona de crecimiento, son niños que tienen velocidades de crecimiento todo el tiempo por debajo de lo normal. La talla baja es proporcional. Si ustedes se fijan, parece normal, nada más en petit, ¿no? Tienen depósitos de grasa, miren cómo está panzón, pero no tan panzón como el otro, ¿ok? Fíjense la carita, sus ojos grandecitos, su frente amplia, la naricita así como picudita, su boquita es pequeña, manos y pies pequeños, su voz es aguda. Yo tenía un paciente que le decía, ¿qué te gusta desayunar con deficiencia de hormona de crecimiento? Y me decía, quesadillas. Y a mí me daba, no. Pero en realidad, pobre criatura, no era para quitarme manos y pies pequeñitos, cabello fino. Miren esta niña, ¿no? Se le nota clarito. Estas dos son gemelitas, miren, no se parecen nada, ¿verdad? Nada, sus ojitos son totalmente diferentes, su carita es totalmente diferente. Como si fueran pequeñitos, me explico, como si fueran muñecos. Este es un niño con deficiencia de hormona de crecimiento. Vean, los ojitos se parecen mucho más a la niña gemelita, ¿no? Estas dos son hermanas, vean cómo esta se parece más a esta que a esta, ¿no? Chiquitos, pequeñitos, su boquita, la naricita, ¿no? Este es el mismo niño, vean cómo le cambia la cara después del tratamiento. Vean cómo es otra cara completamente. Digo, sigue sus rasgos, pero al final no es la misma. Sus ojos no son tan grandes, su nariz no es tan pequeñita y puntiagudita. ¿Sí me explico? Sí. Y miren sus genitales, pequeñitos también. La hormona de crecimiento interviene también en el crecimiento genital a nivel fetal. Todos estos no son hermanos, es la misma en diferentes edades. Ni este es papá de este, ni esta es mamá de esta, ¿no? Parece como todos iguales, ¿va? Esta es mamá de esta, esta es tía de esta. ¿Ya vieron cómo todos se parecen? Sí. Son igualitos, ¿están de acuerdo? Sí. Y se parecen a los chavitos, ¿están de acuerdo? Sí. Okay. Obviamente el tratamiento de estas es un tratamiento, perdón, tengo que contestar esta, pero, ¿qué onda? ¿Cómo están? Ah, ok. Bastante. Bueno, vamos a hacernos así. Cuando sea la hora, acá va a comer. 2 y media, ok. Bueno, nada más fíjate que no siga bajando demasiado rápido. En
caso de que baje más rápido, cuando llegues como por ahí de 90, por ahí, si ves que todavía la flecha está para abajo, dale cualquier carbohidrato complejo para levantar un poquito la curva. ¿Ok? ¿Estás? No, yo creo que una porción para que levantes. Ajá, si ya va a comer, entonces ya empieza a darle la comida y le pasas el bolo de la comida. Ya, no, ya, correcto. Sí, ya métele el carbohidrato.